Bien, seguimos con ustedes, 1:12 de este viernes 27 de mayo. Como mencionamos, el primer tema que vamos a abordar en nuestro espacio va más allá de nuestras fronteras, pero por supuesto lo que ocurre en la política de los Estados Unidos tiene su influencia en todo el mundo. El caso venezolano lo hemos visto con un gobierno republicano que puso cierta intención distinta, pudiera analizarse respecto a un gobierno demócrata, a lo que ocurre en nuestro país, lo que está pasando en el este de Europa, también se desarrolla en buena parte con los actores y sus posiciones de la política de los Estados Unidos. Y como mencionamos, en noviembre de este 2022 corresponde la realización de unas elecciones a medio término que van a significar una renovación de una parte del Congreso de los Estados Unidos y por supuesto hoy un Congreso que podría en este sentido cambiar su composición entre republicanos y demócratas y va a marcar el camino también hasta 2024 cuando correspondan elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Eloy Torres está con nosotros vía Zoom para hablar de todos estos temas y quisiéramos comenzar primero agradeciéndole por acompañarnos por esta vía y para hablar estos minutos de este tema tan importante para la geopolítica global. Hoy, ¿cuál es el panorama? Vemos una presidencia de los Estados Unidos que se ha planteado para afrontar una situación que ocurre en el este de Europa, un liderazgo que se plantea en la OTAN para hacer frente a Rusia y que ha dicho en los últimos días además no significa que va a descuidar a China y la amenaza que puede significar en términos económicos la expansión de esta potencia, pero también a lo interno vemos un gobierno que ha tenido desde el punto de vista económico críticas con números de inflación históricos superiores a los 8 puntos porcentuales en la interanual, que es una cifra alarmante para la economía de los Estados Unidos, y una política que también ha sido cuestionada por la forma como se ha venido manejando la diplomacia y la posición geopolítica respecto a América Latina y gobiernos de la región como el caso de Cuba y de Venezuela. ¿Cómo todo esto hoy tiene que ver con esas elecciones en noviembre y la posibilidad de que veamos una composición diferente en el Congreso? Sí, mi querido Carlos, hay una conseja según la cual la política exterior norteamericana, que creo que por cierto es muy válida, ¿no? Es una sola, ¿no? Que lo que realizan los republicanos cuando están gobernando, es decir, lo que hacen los republicanos lo piensan los demócratas, y que los demócratas cuando gobiernan lo que ellos piensan lo hacen los republicanos. Con esto quiero decir que la política exterior es una sola, la de los Estados Unidos. Es una moneda que tiene dos caras. Depende del momento y depende de las condiciones y depende de los elementos que ejercen influencia. La política norteamericana siempre se presenta como una totalidad, pues como dependiendo siempre de un problema de forma, no de contenido. Y el caso grave, pues, que confronta el presidente Biden en estos momentos frente a estas elecciones, en la cual evidentemente todo indica que va a perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, hoy en día los demócratas tienen apenas 221 diputados o representantes, en tanto que los republicanos 213. Bueno, todo indica que van a venir una serie de zonas, en las Islas Vírgenes, en Guam, en las islas de Samoa, Puerto Rico, donde obviamente aparentemente van a estar por los republicanos. Todo esto marca de todas maneras una seria, digamos, política que ha debilitado a los Estados Unidos a lo interno, justamente debido por el tema económico, que producto de las contingencias de la globalización, pero por otro lado, desde el punto de vista internacional, que los Estados Unidos ya ha perdido ese encanto de ser la fuerza, la fuerza hegemónica en el mundo. Han crecido, como dice en el lenguaje circense, le han crecido los enanos, ¿no? El mundo no es el mismo mundo que de 1945 adelante, cuando se acabó con la Alemania fascista, nazi y la Italia fascista. El mundo ha cambiado. El mismo Kissinger lo señalado en un libro que se llama el Orden Mundial, donde dice es necesario la construcción de un nuevo orden en el cual nos pongamos de acuerdo para evitar tantas masacres y tantas actitudes como la que está llevando a cabo Rusia en estos momentos contra Ucrania. Es decir, hay un planteamiento allí sobre la mesa y que lamentablemente los Estados Unidos, quizás por el liderazgo actual, el anterior de Trump y el actual de Biden, no han podido entender una dinámica que está marcando los cambios se están marcando los cambios a nivel internacional. Y la debilidad de los Estados Unidos de mostrar ese músculo que señala Biden amenazando a China de si toca la isla
Taiwán, ellos automáticamente declararán la guerra. Eso está por verse. Estamos frente al tema del drama Tucídides, del gran historiador griego, en la que expresaba la relación entre Atenas y Esparta, que ninguna de las dos buscaba, quería que ni Atenas fuese más grande, según los espartanos, y los espartanos tampoco, y los atenienses no querían que los espartanos crecieran, es decir, tenían esa rivalidad. Y el mundo está viviendo prácticamente el síndrome de Tucídides, en el cual ambos estados, como son los chinos y los norteamericanos, que son las grandes potencias en este momento, están llevando al mundo pues a una situación de grandes tensiones, a lo que interviene el caso de Rusia, que no tiene esa misma fuerza económica que tiene tanto China como tiene los Estados Unidos, y ha desarrollado una actividad desastrosa en el sentido de llevar una guerra contra el pueblo ucraniano, en la cual, por cierto, hay que decir lo siguiente, que gane, que significa ganar, es que acabe con Ucrania, gane o pierda la guerra, Putin como gran líder de Rusia sale perdiendo, porque va a demostrar de una manera peor que la de Hitler, porque está destruyendo a una nación y está destruyendo una hermandad que tiene más de 1000 años entre el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y el pueblo bielorruso, que ha tenido una historia de la cual han vivido momentos difíciles, momentos de alegría, momentos bélicos, pero siempre aguas abajo existía una hermandad que Putin con su afán mesiánico ha clavado una puñalada en esa espiritualidad de estos tres países. Bueno, eso es un tema que a los Estados Unidos lo agarró, los tiene allí y los tiene frente contra la pared. Biden, la respuesta ha sido una respuesta bastante lógica, no se le puede negar al prestarle el apoyo a Zelensky, el presidente ucraniano, junto con la Unión Europea, pero es que la Unión Europea misma tiene unos disensos internos que hacen que sea mucho más difícil, y eso ha sido aprovechado por Rusia. Claro, claro, la dependencia de la comunidad europea desde el punto de vista energético a Rusia lo hace difícil. Es muy grande. Y hay que tomar en cuenta incluso la actitud del gobierno alemán, el cual justamente tiene una relación de dependencia con Rusia en materia energética, por razón por la cual no ha ido más allá. Y eso te demuestra que la Unión Europea misma tiene serios problemas y los Estados Unidos están impulsando, pero los Estados Unidos lamentablemente están confrontando una serie de problemas internos, pero también unos problemas de su potencial económico a nivel global, una vez pues que ha crecido ese monstruo llamado China y que lo está desafiando a nivel internacional, lo cual permite que otros enanos, para decirlo de una manera metafórica, otros países más pequeños, en el patio fundamentalmente trasero, como se dice, de los Estados Unidos, lo desafíen. Y hoy en día está presente la famosa asamblea que se piensa llevar a cabo en Los Ángeles, en la cual varios países latinoamericanos, a los cuales han sido, por cierto, vetados, entre ellos el nuestro, los países, los gobiernos, porque son gobiernos que han violado pues, los derechos humanos, que no respetan los mandatos democráticos, que han violentado las reglas del juego en las relaciones internacionales, abusando pues de las condiciones democráticas de los derechos humanos en general, razón por la cual han sido excluidos. Pero esto no es la primera vez que ocurre, la relación entre Washington y los países latinoamericanos. Si uno analiza la historia de las relaciones internacionales en el hemisferio, se encuentra que siempre han habido disensos, siempre han habido enfrentamientos entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos. Unos más, unos menos, han asumido posturas virulentas contra los Estados Unidos, pero siempre han estado presentes y el agua no ha llegado al techo, como dice. Sin embargo, la debilidad de Biden, quizás pues los años que no lo están acompañando, la fuerza, la percepción, yo no creo que él sea lo que dicen los medios de comunicación social y las redes sociales, pero la percepción que hay es que es un hombre débil, es un hombre cansado, y eso hace pues que se aparezca en las relaciones internacionales como un hombre débil, que no impacta. Vienen las elecciones en las cuales se va a escoger el nuevo poder legislativo, la renovación dentro de la Cámara de Representantes como del Senado, y incluso hay un temor por parte de Biden, ya lo ha señalado, que hay una amenaza pues, por parte de Rusia de intervenir, de hackear las elecciones norteamericanas para enturbiar los resultados, y dándole incluso un carácter más débil al gobierno norteamericano, lo que hace, por supuesto, que se demuestra que el hombre está debilitado desde el punto de vista de su presencia. Anteriormente eso no ocurría, hace 10 años eso no ocurría, hoy en día ha ocurrido, está ocurriendo, y hay una situación que tiene que resolverla, amén de los problemas propios de la sociedad norteamericana, como el desastre de hace 4 o 5 días en la que un muchacho mató a 25 personas
de una manera loca. Es decir, que te demuestra que la sociedad norteamericana está atravesando un grave proceso de deterioro al interior en cuanto a sus valores, en cuanto al respeto a la vida humana. Y bueno, eso hace, eso lo cobra o eso lo paga el gobierno actuante. Y quizás el resultado electoral se va a ver reflejado también en esa medida que los republicanos van a presionar para acusar a los demócratas de ser los culpables o permitir pues, que este tipo de asesinatos, este tipo de masacres ocurran. Lo que hay que reconocer y hay que hacer... ¿Podrían los demócratas también capitalizar esta situación entendiendo que la Asociación Nacional de Rifle es tradicionalmente cercana a los republicanos? Lo conversamos luego de la pausa. ¿Cómo sí, cómo no. Este cúmulo de conflictos que hoy tiene Estados Unidos, un conflicto en el este de Europa, un conflicto con sus países del continente, un conflicto interno desde el punto de vista económico, un conflicto social que tiene que ver con el control de armas, puede capitalizarlo uno o otro sector político de cara a estas elecciones en medio término? Eloy Torres está con nosotros, analista internacional. Al regreso de la pausa seguimos con más.